Muy buenos días, hermanos y amigos. Recuerda que el día miércoles habíamos hablado cuando David, perseguido por Saúl, empezó su refugio en muchos lugares y llegó a la cueva de Adulam, dijimos. Y habíamos mencionado varias cosas respecto a esa cueva, cómo esa cueva fue un refugio para David. Así también, Dios puede ser un refugio para tu vida también. Entonces David continuó con este tema de su cautividad perseguido por el rey Saúl. Interesante de que la Biblia dice en el capítulo 24 del 1 Samuel que Saúl llegó a tener un promedio de 13,000 hombres frente a los 400 hombres que tenía David. La diferencia es enorme realmente, pero sin embargo, David confiaba plenamente en que la victoria Dios le daría a él. Entonces, en este pasaje del capítulo 24, encontramos una tremenda oportunidad cuando David pudo haber matado al rey Saúl. Sin embargo, él no lo hizo. Él no lo hizo. El día de ayer, el presidente Sagasti dio un informe respecto a la situación del COVID-19 en nuestro país y había mencionado 3 niveles en los cuales el contagio se está dando. Y bueno, fue un tiempo de buen tiempo de exposición de todos sus ministros también, pero al final, después de la conferencia, en vez de que sea animado, en vez de que realmente la gente pueda darse cuenta de que en qué situación estamos, lo que hicieron muchos periodistas es criticarle al presidente, criticar a sus ministros y que toda esa conferencia fuera realmente algo que no había sido al alcance de toda la gente. Pero así es. Lamentablemente vivimos en un mundo donde más empezamos a criticar que animar a las personas realmente. Ahora, en este pasaje, muchas personas habían animado al rey Saúl para que matara a David. Y sin embargo, nunca lo pudo hacer el rey Saúl. Y había 2 cosas que lastimaron el corazón del rey de David. 2 cosas lastimaron el corazón de él. En primer lugar, lo que le lastimó a David es que otras personas empujaban a Saúl en contra de David. Y lo dice el versículo 9 de este capítulo 24. ¿Por qué oyes las palabras de los que te dicen, mira que David procura tu mal? A veces nosotros tenemos la tendencia de escuchar voces negativas, voces vengativas de la gente. Pero no tenemos que hacer caso realmente. Uno debe actuar de acuerdo a sus propios principios y valores que uno tiene en este caso. Pero eso es lo que lastimaba el corazón de David, ¿no? El hecho de que personas empujaban a Saúl para buscar a David. Y la segunda cosa que lastimó el corazón de David es que realmente él ya no tenía libertad de adorar a Dios. Evidentemente, Saúl va a representar al enemigo, Satanás, porque el que interrumpe, el que ya no procura tu bien, sino tu mal, es el mismo Satanás. Él trata de que tú no tengas libertad de adorarle a él. Él trata de que tú no tengas ya el tiempo, el espacio para adorar a Dios. Y eso es lo que le lastimó a David. El hecho de que ya no tenía libertad, porque estaba por los montes, por los peñascos, huyendo del rey Saúl. Pero en este capítulo 24 encontramos algo muy interesante realmente respecto a la actitud que David tenía hacia el rey Saúl, hacia su enemigo. En primer lugar, David era un hombre de paz. ¿Cuánto necesitamos hoy en día en nuestra sociedad allí, en nuestras familias también, ser hombres y mujeres de paz? Hay muchos hombres hoy en día en nuestro mundo que han recibido el Premio Nobel de la Paz. Interesante. Por ejemplo, el ministro de Israel, Shimon Peres, recibió el Premio Nobel de la Paz
por querer hacer la paz entre los palestinos y los israelitas. Él murió, pero él murió realmente como un hombre de paz, este hombre de Shimon Peres. Y David, esa era su característica, era un hombre de paz. Él no quería guerra, él no quería realmente enfrentarse al rey Saúl, porque no le convenía, pero tampoco era su estilo de David eso. No era su estilo de vida la guerra, no era su estilo de vida la violencia para nada. Él lo que buscaba era la paz. En segundo lugar, David realmente era un hombre que no se dejó manipular por sus amigos, por su ejército. Cuando el rey Saúl se fue a un peñasco y allí dice la Biblia que sus amigos de David le dijeron: David, ya es el momento que tienes tú que matar a Saúl, aprovecha este momento. Pero David realmente era un hombre que no se dejó manipular. Al contrario, dice la palabra de Dios en el versículo 5 del capítulo 24, se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Solo eso, nada más. Pero él se preocupó por eso. Pero en tercer lugar, lo que yo encuentro es que él era un hombre que supo honrar al rey Saúl y respetar también la investidura del rey Saúl, aun cuando Saúl estaba persiguiendo, en este caso a David. David supo honrar, supo respetar la investidura. Honestamente, hoy en día, los presidentes de la República de países son amenazados, muchas veces son criticados, y hoy en día la población, los políticos no respetan muchas veces al presidente. La Biblia dice claramente que tenemos que respetar a los gobernantes también y sujetarnos a ellos. Y eso fue el espíritu y la actitud de David. Él pudo realmente respetar la investidura de Saúl. Y quiero terminar en esta mañana diciendo algo muy importante. Nuestras actitudes son muy importantes para vivir en la sociedad. Nuestras actitudes. Alguien dice que el 80% de nuestra vida lo vivimos en base a las actitudes y el 20% lo vivimos en base a las circunstancias. ¿Qué quiere decir esto? Tú puedes caminar y alguien te puede herir o alguien te puede lastimar o alguien te puede criticar. ¿Cuál va a ser tu actitud frente a eso? Más adelante encuentras otras personas también que te miran mal. ¿Cuál es tu actitud frente a esto? O en tu casa mismo, ¿no? Alguien viene contra ti, o tu esposo viene contra ti, o tu esposa viene contra ti. ¿Cuál es tu actitud frente a eso? Vivimos en base a actitudes. Y muy pocas veces vivimos en base a las circunstancias. Y aquí veo cómo la actitud de David frente al rey Saúl realmente pudo ser de paz, ¿no? Pero también pudo ser un hombre que supo respetar a la investidura. Y esto me lleva a pensar a mí también algo muy importante. Tú y yo debemos respetar también a las personas con quien nos rodeamos, respetarnos mutuamente. Y si hay en la casa el papá, respetar al papá, respetar la persona de él, a mamá también, en el trabajo mismo, respetar a los jefes, en todo momento, respetar a las autoridades, son actitudes que realmente dicen de un hombre que vive y quiere vivir en paz también. Que Dios te bendiga y que tengas un día maravilloso.